La gratitud es una de las cualidades más grandes que debemos tener todos los humanos. El lado oscuro de Pedro Infante. Póngale eso de su muy atento y seguro servidor. Hola amigos, de nuevo bienvenidos a disfrutar de un nuevo video. En esta ocasión te vamos a contar el lado más controversial del ídolo de Guamúchil, Pedro Infante. Como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal, toca el botón de notificaciones para que estés enterado de cada video que estamos subiendo constantemente. ¡Chivos y mulas! Lánzate por tus bocadillos y tu bebida favorita para que conozcas la otra cara del también llamado La Oreja de Oro. La figura de Pedro Infante es trascendental en el cine de oro mexicano, también lo es en la industria musical. El artista popularizó temas como Amorcito Corazón, Por un amor, 100 años, Bésame mucho y Maldita sea mi suerte, entre otros. Pedro Infante Cruz fue un actor y cantante mexicano. Considerado como uno de los personajes más importantes de la época, nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa y falleció el 15 de abril de 1957 a los 39 años, aunque hay muchas teorías que han puesto en duda la fecha de su muerte. La primera actuación importante que tuvo fue en 1942, cuando la época de oro del cine mexicano estaba en su apogeo, haciendo una inigualable mancuerna con Ismael Rodríguez, quien era guionista, productor, actor, director y personaje emblemático de la época dorada. Aunque ella se resistiera, la luz iría en el hogar. Bueno, ya no me rezongues, yo no estoy diciendo nada. Entre mis dulces amores. Aunque Pedro Infante era considerado como uno de los mejores artistas, también tuvo su lado más polémico del que te vamos a contar en nuestro video, ya que toda historia tiene dos caras. Sin duda, si damos un vistazo al pasado para conocer la vida de Pedro Infante, pero con los ojos del presente nos vamos a llevar una enorme sorpresa, ya que lo que antes era aceptado, en la época actual ya no lo es. Y a la hora de ir a la cita, si la chatita es trompuda, para mí es monumental, así no me cabe duda. Y aunque siempre dio una buena imagen ante los medios, con el paso del tiempo se dieron a conocer polémicas sobre la vida del originario de Sinaloa. Y es que Pedro Infante estuvo envuelto en diversas polémicas por las que hoy sería censurado por la sociedad. Su relación con una menor de edad. Pedro Infante comenzó a seducirla. Lupita era muy joven. Fue el actor y cantante Miguel Aceves Mejía quien los presentó. Se tiene registro de que Pedro Infante, cuando tenía unos 30 años, comenzó una relación con Lupita Torrentera, quien apenas tenía 16 años. De esa relación procrearon 3 hijos, Graciela, Lupita y Pedro. Otro detallito es que Pedro estaba casado con María Luisa León, quien fue su única esposa. Este teatro se ubicaba en las inmediaciones de la Plaza Garibaldi. Ella era una mujer mayor que él, con quien se mudó a la Ciudad de México y vivió los inicios de su carrera, en medio de privaciones económicas. Sin embargo, cuando ya tenía fama la hizo a un lado para vivir un tórrido romance con Torrentera. Según Lupita, ella no sabía que él era casado, debido a su corta edad fue ingenua al dejarse conquistar por él. ¿Qué pasó cuando la mamá de Torrentera se enteró del romance prohibido? La primera fue una niña, Margarita Graciela, posteriormente nace Pedro Infante Torrentera y por último Lupita Infante Torrentera. Margarita Bablot, madre de la joven, se enteró de su engaño e intentó quemar la casa del ídolo, aunque no lo consiguió. De Lupita Torrentera se reanudó al separarse de Pedro Infante. Ella contaba apenas con cerca de 22 años, ya que sus actuaciones en películas comenzaron cuando apenas tenía 11 años. Lupita trabajaba entonces como bailarina y cayó rendida ante la habilidad seductora de Infante, quien ya tenía algunos años de carrera como actor en el cine mexicano y además ya contaba con un amplio recorrido amoroso. Y a pesar de que su mamá le advirtió que no se acercara a él, sabiendo del deseo que causaba entre las mujeres a su alrededor, el actor se las ingenió para conquistarla. Chaparrita, eres muy bonita, te mando muchos besos, le escribía en papelitos que le enviaba a la joven. No cabe duda que Pedro Infante era todo un don Juan.
Es así que cuando llegó el primer beso, la joven se convenció de irse a vivir con él, sin saber que estaba casado con María Luisa León, quien pronto supo de las andanzas de su esposo con la bailarina. Él lo daba todo por cantar, mientras ella renunciaba a las comodidades para acompañarlo en su camino de artista. Y es que el rey de las rancheras llevaba alrededor de 6 años casado, y además Torrentera no era la primera joven con la que Pedro había engañado a su esposa. Según León, el protagonista de Escuela de Vagabundos nunca le dijo que quería divorciarse, inclusive nunca se separaron tal cual, pues su esposo continuaba frecuentándola y estando al pendiente de ella. Por su parte, la relación entre Pedro y Lupita se mantuvo hasta 1951, y fue la misma Lupita quien terminó con Infante por ser un infiel y un sinvergüenza, según sus propias palabras. Como decimos, tuvo que tomar una cucharada de su mismo chocolate. Mientras unos han dicho que la causa de su ruptura fue que se enteró de su matrimonio con María Luisa León. Y es que mientras ella dedicaba su vida a sus hijos y a él, este podía mantener romances momentáneos con cualquiera, lo que desencantó a Torrentera. En esa ocasión, Lupita estaba furiosa y fue a encarar a su pareja a su casa. Ahí se vio cara a cara con León y decidió terminar con Infante, y para su sorpresa se dio cuenta que la esposa del actor estaba informada sobre la relación extramarital. Pero antes de terminar su relación, entró a escena la actriz Irma Dorantes, otro de los famosos amores del ídolo. ¿Sabías que Pedro Infante falsificó la firma de su esposa? Y es que el artista tan seductor se quería casar con Irma Dorantes en 1953, pero todavía no se había divorciado de María Luisa, por lo que el actor falsificó su firma para poder casarse por segunda vez. Esto llegó hasta los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir. María Luisa se muere de los corajes. Por cierto, Irma Dorantes tenía 16 años y Pedro Infante 32, aunque se habrían conocido cuando trabajaron juntos en Los Tres Huastecos, película en la que la joven apenas interactuó con Infante. Al notar que tiene los labios pintados, la reprende y le dice que ya tendrá tiempo de sobra para cuando crezca. Entonces llama a Toña, a quien reprende por igual por venderle dichos productos a las niñas. En cierta ocasión, cuando Infante se encontraba descansando con la actriz Blanca Estela Pavón, la joven le pidió un autógrafo. Él aceptó dárselo y sin perder la oportunidad lanzó un comentario sobre sus ojos, pues para él eran una bonita característica de Irma. Sus palabras fueron: ¿ya viste qué bonitos ojos tiene esta niña? Le habría preguntado el sinaloense a la chorreada, y ella concordó con él. Bueno, pues gracias por el plátano. Puedes irte. ¿Me corres? ¡Lárgate! ¿No te gusta más que Mariela? A partir de ese momento, los actores comenzaron a frecuentarse hasta el momento en que nació el amorío y comenzaron su noviazgo. Su romance fue en contra de la mamá de Dorantes, pues no quería que su hija estuviera con un hombre mayor que ella, pero poco a poco fue aprobando la relación. La agresividad de Pedro Infante. ¿Sabías que al puro estilo de Bad Bunny o Maluma, Pedro le soltó un puñetazo a un fanático? En cierta ocasión, Pedro le soltó un golpe a un fan venezolano. Y es que debido a que ya para ese entonces, en 1956, Infante ya había tenido un accidente aéreo, por el que le pusieron una placa en el cráneo, nadie podía tocar su cabeza, pues significaba un riesgo. Un hombre que había hecho la larga cola llegó hasta Infante con la intención que éste se lo autografiara. Tomó la iniciativa de alarle el cabello y verificar si era un peluquín o cabello verdadero. Pero el fan en Venezuela, durante una firma de autógrafos, le tocó la cabeza, por lo que Pedro Infante no lo dudó y de inmediato le soltó un puñetazo. Le soltó un gancho de revés al ojo del imprudente fan. ¿Por qué señalaban a Pedro de estar involucrado con personas que actuaban al margen de la ley? Entre las teorías está el rumor de que se involucró con personas ligadas a negocios ilícitos. Sin embargo, cuando decidió salirse presuntamente, fue demasiado tarde. Lamentablemente se vio rodeado de gente que buscó otros intereses. En entrevista con el youtuber Jonathan Gusgri, César Augusto Infante, nieto del ídolo, aseguró que el cantautor era propicio para meterse en problemas y amistades peligrosas. Según reveló el nieto de Pedro, el famoso también se involucró con una Miss Universo. Sin embargo, este no fue el verdadero problema,
pues lo inimaginable sucedió cuando Pedro Infante fue amenazado por involucrarse con la francesa Miss Universo en 1953. La mencionada joven se trasladó a vivir a México, donde construyó una sólida carrera con un respaldo de 32 largometrajes. En este momento es que se dice que inició un amorío con Pedro Infante, uno de los máximos representantes del cine de oro nacional. Según se dice, se trató de un amor a primera vista pero prohibido, ya que se veían a escondidas dadas las relaciones que la Miss Universo tenía con las élites del poder político, además que buscaba venderse con la imagen de soltera para encontrar más puertas abiertas en la construcción de su propia carrera. Que su abuelo y Martel sostuvieron un romance a escondidas. De acuerdo a lo revelado por el nieto de Pedro Infante, el actor se veía a escondidas con la Miss Universo, pues ésta tenía un romance con el hijo del entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés, aunque también asegura que la francesa quedó embarazada de Infante y la obligaron a interrumpir, ya que no podían manchar la imagen del hijo del presidente. Los rumores apuntaron a que fue la propia Irma Dorantes, pareja de Infante, quien descubrió la infidelidad que el ídolo de México tuvo con la reina de belleza, por lo que decidió dar aviso al político mexicano que sostenía una relación con ella para hacerles ver cómo los habían engañado. El primer encuentro que ambos tuvieron fue en los 50 durante una reunión de personalidades distinguidas. Tras ello, Pedro habría sido amenazado de muerte, y se dice que posteriormente le tendieron una emboscada para hacerlo viajar de Mérida a la Ciudad de México en un avión. De hecho, Pedro Infante tuvo 3 accidentes aéreos. Y es que el ídolo de México era conocido por enamorar a las actrices con las que compartía rodaje. Una de ellas fue la actriz española Carmen Sevilla, a quien conoció cuando ella tenía 23 años. Un par de ojitos negros, cielito lindo de... Al parecer, Pedro Infante quedó anonadado con la española y sin pensarlo inició una aventura con ella. Infante también se vio involucrado con Sara Montiel, con quien tuvo una hija. Sin embargo, ambos la hicieron pasar por muerta y la dieron en adopción para que no corriera con la misma suerte que el hijo de la Miss Universo, ya que la actriz también tenía un romance con un importante político. Y Pedro, antes de que le pasara lo que le pasó a la Miss Universo, cuando ya iba a dar a luz, se fueron a la frontera y en cuanto nació la criaturita, fue una niña, la dieron en adopción con una familia, la hicieron pasar como muerta. Hoy en día esa mujer vive, yo la tengo como amiga y le digo tía. Se llama la señora Marta Rodríguez. Otras famosas con las que se le relaciona a Pedro Infante. Dentro del cine mexicano en su época de oro, existieron varias parejas que cautivaron el corazón de su público, entre ellas la conformada por Elsa Aguirre y Pedro Infante. Pero no todo habría sido miel sobre hojuelas en esa relación, pues la actriz se jactó de haberle propinado al ídolo de México una cachetada durante su primer acercamiento. Ser un romántico empedernido. Una de sus grandes debilidades eran las mujeres, y ya que... La protagonista de Ojos de Juventud relató que en una ocasión los nervios la traicionaron, orillándola a darle una cachetada a Infante, cuando éste estaba decidido a conquistarla en su camerino, sin importarle que era un hombre comprometido. Le dio una buena cachetada. ¿Y qué le dijo señor Infante? Pero se puso como camarón, ¿no? Valió la pena. Otra de las divas que fueron pretendidas por el sinaloense fue Silvia Pinal, con quien protagonizó varias películas. Aparte de que era un personaje increíble, era un ser maravilloso, era muy sencillo. La diva llegó a trabajar con Infante en menos de una decena de cintas, entre ellas Un rincón cerca del cielo, Ahora soy rico y La mujer que yo perdí, pero la que se llevó los aplausos y risas fue El inocente en el año 1956, en la que interpretan a 2 jóvenes que sin tener intenciones de hacerlo, se ven obligados a casarse por dormir en la misma cama. A partir de esta cinta, fue que comenzaron los rumores de un supuesto romance entre Silvia Pinal y Pedro Infante, pues su química fue tan buena que se creyó que el romance de los actores pudo traspasar más allá de las pantallas. Padre a los 17 años. A su corta edad, Pedro Infante se convirtió en padre, tras sostener un romance con Guadalupe López. Lamentablemente, a esta hija la familia no la reconoció y tampoco peleó por la herencia, y no existe información pública de ella. Una mujer mayor con la cual tuvo una hija,
¿A los cuántos años? No, pues él era un jovenazo de esos, como dicen, prematuros, ¿no? De 14 a 15. ¿Estabas enterado de que Pedro Infante se atrevió a posar sin ropa? Se dice que gracias a su físico, Pedro Infante se atrevió a desafiar la sociedad de la época al posar como Dios lo trajo al mundo, aunque la fotografía nunca salió a la luz, fue un verdadero escándalo. El cantante pretendía presumir el trabajo que hacía en el gimnasio y practicando boxeo. Fue en la década de los 90 que se dio a conocer una sesión de fotos en la que posó desnudo. Algunos indican que fue su sobrino Guillermo López quien tomó las fotografías, y otros que fue su propio hermano Pepe Infante. ¿Por qué Pedro Infante escondió su condición de salud? Cuando Pedro Infante fue diagnosticado con diabetes, esta enfermedad era muy rara, así que él, y todos quienes le rodeaban, decidieron guardar el secreto para no arruinar su carrera en franco despegue. Inicio Axiola, tras los estudios que le realizó, le encontró que padecía diabetes sin que él lo supiera. Se dice que entre 1939 y 1950, Pedro Infante Cruz recibió por parte de su médico una de las peores noticias de su vida, el diagnóstico de diabetes. Entonces, el mal de la glucosa elevada era considerada todavía una enfermedad rara en el país, por lo tanto los que sabían guardaron el secreto. Lo exótico del padecimiento por aquellos años hizo que familiares, médicos de Pedro, como el chiapaneco Manuel Velasco Suárez, esposas e incluso sus amigas cercanas como Miroslava Stern y Blanca Estela Pavón, le guardaran celosamente el secreto, probablemente para no afectar la carrera de Infante que se encontraba en la cima de la cúspide. Debido a que en esa época no existían tantos medicamentos como ahora, el ejercicio fue su mejor aliado para mantener a raya las complicaciones de dicha enfermedad. Tanto fue la discreción sobre el asunto que solo 53 años posteriores a la muerte del ídolo del pueblo, se dio a conocer este detalle por parte de un investigador yucateco de nombre Luis Vargas Aguilar, durante una conferencia que dictó en la Universidad Autónoma de Yucatán. El miedo por tener diabetes se habría apoderado del actor mexicano, contribuyendo a la depresión crónica que enfrentaba, y no era para menos, pues pese a que pocos años antes se había descubierto en Canadá la insulina, la realidad era que las muertes por comas diabéticos y complicaciones vasculares continuaban. Pedro, seguro fue informado de esto, por tener acceso a los mejores médicos de la época gracias a su fama y dinero. Alguno de los doctores le habría aconsejado que la única forma de seguir con vida era con ejercicio y una buena alimentación. ¿Quiénes eran los rivales de Pedro? Actores como Joaquín Cordero aseguraba que Pedro Infante era una persona que buscaba que toda la atención del público se concentrara en él, exigía que las cosas se hicieran de acuerdo a sus gustos y era grosero con sus compañeros. No sabía boxear, en lo absoluto. Otros actores como María Félix y Luis Aguilar llegaron a declarar que no fueron amigos de Pedro Infante, pero aplaudían los gestos que él tenía con ellos al darles regalos y siempre ser profesional al trabajar. No teníamos casi nada en común, porque Pedro no sabía tratar a las mujeres de igual a igual. Teorías de la muerte del ídolo ranchero. El ejemplar del Diario de Yucatán relató la trágica noticia. Pedro Infante falleció en el año de 1957, sin embargo, no han sido pocas las hipótesis que aseguran que Infante siguió vivo muchos años más. Le dijeron, a partir de este momento tú ya estás legalmente muerto. Ese fatídico 15 de abril de 1957, el mundo del entretenimiento se conmocionó con la noticia de que el ídolo del pueblo falleció en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba se desplomó en un barrio popular de Mérida, Yucatán. En el de 1957, Pedro, nuestro amado Pedro, se ha confirmado, ha muerto. El día de su muerte, el ídolo de Guamúchil viajaba como copiloto en la C-87 Liberator Express, avioneta que lo llevó a la muerte, y el hecho de que nunca se encontraron sus restos ha ayudado a abonar a una serie de mitos en torno a su figura. Mientras la multitud rodea sus despojos, en silencio llora su madre rodeada de sus hijas. Una de las teorías más sonadas fue que el ídolo lo quiso manejar así, tras haber resultado con graves quemaduras en el rostro y lesiones en sus extremidades, por lo que presuntamente se habría rehusado a que el público lo viera con deformidades y problemas para caminar. Otra teoría
por demás hilarante, cuenta que el ídolo del pueblo habría tenido la mala fortuna de involucrarse sentimentalmente con la amante de un poderoso personaje de la política nacional, quien loco de celos al enterarse de la traición de su amor, dio la orden de deshacerse del artista. Pero todo fue una farsa, Pedro allí no murió. Él se encontraba en la cárcel, él no iba en aquel avión. Se dice que Pedro habría sido trasladado a las Islas Marías, pero según se cuenta, uno de sus custodios, al final no lo hizo, y lo soltó en la costa nayarita, donde se rumora que deambulaba por años como indigente. Pocas semanas después del fatídico accidente que públicamente le quitó la vida al artista, tomó relevancia el rumor de que Mario Moreno Cantinflas tendría escondido a Infante en un rancho cercano a Pachuca, Hidalgo. Esto aunque el Mimo de México fuera uno de los hombres que cargaron el féretro. Una de las afirmaciones que más polémica levantó fue cuando Cantinflas aseguró en una entrevista que Pedro Infante no había muerto y que apostaba toda su fortuna a que continuaba con vida. Años más tarde, en la década de los 80, un peculiar personaje llamó la atención del público. Se trata de Antonio Pedro, un hombre que reunía todas las características del protagonista de Nosotros los Pobres: estatura, mismas cicatrices, ademanes, la edad que Pedro tendría en aquel entonces, y lo más sorprendente, la misma caligrafía, hecho comprobado con un perito español. ¿Por qué Antonio Pedro escoge esos temas para interpretar? Son mis auténticas, son mías estas canciones, estos temas. Se hizo popular por venderse como el imitador de Pedro Infante y presentarse en bares de Coyoacán y el Centro Histórico, en la Ciudad de México. Su popularidad lo llevó a ser entrevistado en la televisión e incluso a producciones del cine mexicano, donde, dada su similitud con el artista, lo hicieron actuar al lado de histriones que en verdad compartieron el set alguna vez con Infante. Incluso trabajó con Cruz Infante, hijo del ídolo. Sin embargo, la fama no le duró para más y Antonio Pedro terminó en su vejez animando fiestas de cumpleaños y 15 años. Todos los hijos que le aparecieron tras su muerte. Luego de su fallecimiento, más de 40 hombres y mujeres se presentaron en su sepelio para asegurar que eran sus hijos, pero el actor solo reconoció a 5 biológicos: Guadalupe Infante, Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Torrentera e Irma Infante, al igual que a Dora Luisa, la sobrina que adoptó. A pesar de que los biógrafos de Pedro Infante se empeñaron en hacer de su imagen una de rectitud y de un hombre de familia, la verdad es que se vio implicado en numerosos escándalos, además de la fama de Don Juan que le causó otros problemas. Para nadie es una sorpresa que Pedro Infante era un rompecorazones y que muchas mujeres caían ante sus encantos. Evidentemente se casó en diversas ocasiones. Mito o realidad, la vida de Pedro Infante sigue siendo noticia hasta nuestros días. El ídolo de Sinaloa, el charro de México, no pasó desapercibido, aunque algunas veces se tratara de asuntos un poco turbios. Es la reina de las rosas, yo le seré siempre fiel. ¿Qué te pareció este video sobre la parte más polémica de Pedro Infante? Nos gustaría conocer tu opinión, la estaremos leyendo. Y siempre te recordamos que si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora y dar clic en la campana de notificaciones para estar enterado de cada uno de nuestros videos. Si gustas, regálanos un me gusta. Hasta la próxima. Que todos juntos debemos decir muchas gracias. Muchas gracias.